El oráculo de Delfos fue uno de los principales de la antigua Grecia, consagrado al dios Apolo. Está situado muy cerca de la villa del mismo nombre, en una meseta en la ladera sur del monte Parnaso. Emplazado a 700 metros sobre el nivel del mar, en su momento de auge era una zona de manantiales y fuentes, propicio para efectuar el culto a las divinidades. Una de las más conocidas y antiguas era la fuente Castalia, rodeada de un bosque de laureles consagrados al mismo dios. En ella los peregrinos se purificaban antes de entrar en el recinto sagrado. Además, se consideraba que el agua de la fuente Castalia favorecía la inspiración de los poetas. El emplazamiento se asentó por primera vez en la época micénica, a finales de la Edad de Bronce, pero adquirió su significado religioso a partir del 800 a.C. aproximadamente. Según la mitología griega, el santuario tuvo su origen cuando el dios Apolo mató a la enorme serpiente Pitón. Esta era hija de Gea, la madre tierra, nacida del barro que quedó después del gran diluvio. El monstruo vivía en una gruta cerca de Delfos, en el monte Parnaso, y desde allí custodiaba el oráculo. El dios Apolo mató a Pitón, exigió el oráculo para sí y desde entonces fue conocido como Apolo Pitio. Cuenta la leyenda que Apolo abrió el templo y se convirtió en delfín para atraer a un barco cretense del que quería utilizar a los viajeros como sacerdotes. Lo cierto es que en el monte Parnaso se reunían las musas, diosas menores del canto y la poesía, junto con las ninfas de las fuentes. En estas reuniones Apolo tocaba la lira y las divinidades cantaban. Así, durante la época clásica, Delfos se había convertido ya en el oráculo más popular del mundo helénico. Reyes y políticos consultaban al dios en persona o mediante embajadores. Su fama llegaba incluso a Egipto y Asia Menor. Recibía viajeros de las colonias más remotas y entre polis enemigas existía un pacto que garantizaba a los peregrinos un trayecto seguro. Durante la espera hasta recibir el oráculo, se aconsejaba mantener una actitud reflexiva y respetuosa. La pitia o sacerdotisa respondía entonces a las preguntas que le hacían los visitantes sobre sus acciones futuras. Se sabe que la elección de esta figura se hacía sin distinción de clases, aunque sí se le exigía a la candidata una vida y costumbres intachables. Los consultantes eran de todo tipo, desde grandes reyes hasta gente pobre. En primer lugar, se purificaban también con esas aguas y a continuación se establecía un orden de consulta. Una vez establecido se pagaban las tasas correspondientes, luego se ofrecía un sacrificio en el altar que había delante del templo y por último el consultante se presentaba ante la pitia y hacía sus preguntas oralmente según se cree. En rigor se conoce muy poco sobre el rito que se seguía en el oráculo. Parece haber concordancia en que la pitia se sentaba en un trípode que estaba en un espacio al fondo del templo de Apolo. Se dice que se hallaba sobre una grieta muy profunda de la roca, a través de la cual emanaban vapores que hacían que la mujer entrara en trance y que su cuerpo se agitara. Según Pausanias, algunos creían que era el agua de la fuente la que hacía profetizar a la pitia. Otros mencionan que además ella masticaba hojas de laurel, lo que la ayudaba a alcanzar ese estado de trance. Permanentemente se oye allí el sonido de las cigarras. En la antigua Grecia, la cigarra era un animal mítico, símbolo del calor y brillo del sol.
la cigarra fue consagrada por Apolo y se la consideraba un símbolo de inmortalidad. Otra construcción notable en el emplazamiento es el teatro construido en el siglo IV a.C., que es uno de los mejor conservados del mundo griego y donde podían presenciar los espectáculos hasta unos 5.000 espectadores. Para ayudar a los viajeros en sus meditaciones, los muros del templo de Apolo estaban cubiertos de inscripciones atribuidas a los 7 sabios de Grecia. Desde la célebre «Conócete a ti mismo» hasta recomendaciones prácticas como «No desees lo imposible» o «Todo con moderación». Lo cierto es que una vez inspirada, la Pitia daba las respuestas, el verdadero oráculo, y suele afirmarse que un sacerdote las interpretaba y escribía en forma de verso o prosa para entregarla al consultante. Delfos también era la sede de los Juegos Píticos panhelénicos. Los Juegos Píticos de Delfos comenzaron en algún momento en el siglo VI a.C. y se celebraban inicialmente cada 8 años, cuyo único evento era, en principio, una competencia musical en la que los cantantes solistas se acompañaban de una cítara para cantar un himno a Apolo. Posteriormente se añadieron más concursos musicales y pruebas atléticas al programa, y los Juegos pasaron a celebrarse cada 4 años. El punto central del santuario, el templo dórico de Apolo, fue desgraciadamente destruido por un incendio en el año 548 a.C. Luego reconstruido, sobrevivió hasta el 390 después de Cristo, año en el que el emperador cristiano Teodosio I silenció el oráculo, por ser un ámbito pagano, con la destrucción del templo y la mayoría de las estatuas y obras de arte en nombre de la cristiandad. El Señor, cuyo oráculo está en Delfos, ni dice ni oculta, sino que indica, Heráclito. Para los griegos, Delfos era el centro del mundo, ya que en la mitología, Zeus había soltado 2 águilas, una hacia el este y otra hacia el oeste, y Delfos, cuenta la leyenda, fue el punto en el que se encontraron tras rodear el mundo. Este hecho estaba representado por el ónfalos, una piedra en forma de cúpula que también marcaba el lugar donde Apolo mató a la Pitón. Fundado en 1903 y objeto de varias remodelaciones, el Museo Arqueológico de Delfos alberga los restos del santuario encontrados hasta el momento, incluyendo elementos arquitectónicos, estatuas y objetos que datan desde la prehistoria hasta el final de la Edad Antigua. Se destaca allí la esfinge de Naxos, que data de una fecha entre el año 575 y el 560 a.C. En el museo hay también una copia romana del ónfalo, la piedra en forma de medio huevo
fue encontrada durante las excavaciones cerca del templo de Apolo, pero originariamente estaba dentro del templo. Los juegos píticos que mencionamos anteriormente incluían carreras de carros, y la escultura de bronce del auriga de Delfos representa a uno de los vencedores de esta carrera. Es la única pieza que se ha recuperado de todo el conjunto que hacia el 475 a.C. un príncipe de Siracusa dedicó a la victoria de su carro. Y ahora el retorno con unas palabras de Giorgio Colli en El nacimiento de la filosofía. Dice Colli: para aquella civilización arcaica, el conocimiento del futuro del hombre pertenecía a la sabiduría. Apolo simboliza ese ojo penetrante. Pero el hecho de que Delfos sea una imagen unificadora, una abreviatura de la propia Grecia, indica algo más, a saber, que el conocimiento fue para los griegos el valor máximo de la vida. La adivinación entraña conocimiento del futuro y manifestación, comunicación de dicho conocimiento. Y la forma, el orden, la conexión en que se presentan las palabras revela que no se trata de palabras humanas, sino de palabras divinas. A esto se debe el carácter exterior del oráculo, la ambigüedad, la oscuridad, la alusividad difícil de descifrar, la incertidumbre.